No me había conectado. Hola, Hola, Hola María Pía. hola, hola. estamos por comenzar. Activo la cámara en un minutito. Dame un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Ahí logro ver. Hola, esperando que De todos se encuentren. nuevo, profe. Oh, hola. Sí, soy yo. Mucho gusto. Nos vemos nuevamente en este módulo de la bienvenida. Ya estaba acomodando ahí un poquito la cámara, no sé qué pasó, se me movió un poquitito. Un gusto saludarles nuevamente. No les había confirmado, parece, o se me fue la última confirmación. Ya, sucede que, como les pude haber comentado o quizás anticipado un poquito, este módulo también corresponde conmigo. Ya, yo realizo dos módulos en Promundo. Y bueno, a medida me van dando las instrucciones, ¿cierto? Con quién continúo. Y en este caso me corresponde continuar con ustedes, ¿ya? Y con otro curso más. Así que súper bien, nos vemos de nuevo y vamos a comenzar enseguida. Ya, en algunas clases les comenté un poquito de lo que se trataba, ¿cierto? Esta educación inclusiva. Así como a grueso modo, nombramos algunos conceptos previamente y ahí sí. Y ahora nos vamos de lleno, ¿cierto? A lo que es este módulo. Ya, la clase de hoy, vamos a ver enseguida. Y acá tenemos nuevo cronograma. Son 8 clases en total. La modalidad va a ser la misma que en el módulo anterior. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto? 2 clases y en la segunda se realizaría la evaluación. Con ustedes habíamos quedado en realizar las evaluaciones el día domingo. Ya, esto continúa. Se va a continuar hasta el final del curso, que sería el día 29, sábado 29. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, es más que nada para no modificar, ¿cierto? Este ritmo que teníamos de evaluaciones. Entonces va a continuar todo tal cual. Los domingos se activarían la- las evaluaciones a las... Teníamos a las 8:30 de la tarde hasta las 9 del día lunes. ¿Ya? Como hacíamos la metodología, lo mismo. Para pruebas faltantes van a tener un plazo extraordinario para rendirlas. Em, bueno, en esta clase me van a disculpar porque en clases anteriores también me pasó que estaba tomando mucha agüita, ya un cuadro viral que estoy atravesando, pero nada complicado, así que lo único que sí que les comento es que si silencio el micrófono alguna vez, no es porque hay algún problema, ya es solo que yo lo silencié en caso de tener mucha tos para no afectar, ¿cierto? el transcurso de la clase. Dudas, consultas, me levantan la mano o me escriben en el chat o simplemente me lo comentan. Ya no tengo dificultad en que de pronto pueda interrumpir un poquito algún punto de la clase, no hay dificultad. Comentarios, lo que ustedes decidan. Ya, la primera clase les comento enseguida que es en este módulo, como pudieron revisar, ¿cierto? En el PDF que se envió, ya son varios temas. Ya, algunos, ¿cierto? Son un poquito más extensos. Vimos harto texto, ya, porque si hablamos de educación inclusiva, hay leyes, ¿cierto? Hay artículos, hay hechos históricos involucrados para llegar a lo que somos hoy y hacia dónde queremos llegar. Por lo tanto, esta primera clase, ¿cierto? Es la introducción a la educación inclusiva. Vamos a ver conceptos, principios, valores fundamentales. Ya es un poquito extensa, pues dije, hay que leer un poquito. Y en cuanto a evaluaciones, bueno, en cuanto a evaluaciones, la metodología es la misma, son alternativas, pero esta vez, en este módulo,
voy a sugerir que lean con mucha atención todos los, todas las preguntas. Hay hora y media para rendir cada una de las evaluaciones, así que hay tiempo para hacerlo. Que los lean con mucha atención, ¿cierto? Porque igual son un poquitito más largas. Ya, pero todo alternativa. Así que vamos a comenzar. Ya, ahí sí. Ya, vamos a comenzar con esta introducción a la educación inclusiva con estos conceptos, principios y valores fundamentales. Ya, la educación inclusiva. Ah, antes de eso, me salté aquí una partecita. Antes de eso, primero, ¿cierto? Vamos a ver todos estos conceptos. Mañana veremos la parte legal, ¿cierto? Lo que nos lleva a lo que es, a lo que está llegando a ser, ¿cierto? La educación, que es lo que se ha hecho acá en Chile, ya, que es lo que se ha estado haciendo durante el transcurso de los años. ¿Cómo llegamos, ¿cierto? A tomar el concepto de educación inclusiva. Ahora vamos a ver, ¿cierto? Algunos principios que estaban por ahí, pero a nivel mundial. Pero mañana vamos a ver derechamente qué se tomó de ahí, ¿cierto? Qué se trajo a nuestro país y cómo se fue implementando, cómo fue variando a lo largo de todos estos años, ya que son varios. Módulo 3, diversidad en el aula. Vamos a ver necesidades educativas especiales, ¿cierto? Barreras para la inclusión, también barreras que existen en cuanto a la arquitectura, en cuanto a las adecuaciones. ¿Ya? Y bueno, la definición, ¿cierto?, de esos conceptos de necesidades educativas especiales el día de hoy, tanto en escuela regular como en escuela, como en escuela especial. Recordemos que el aula regular es la escuela, ¿cierto?, tradicional que todos conocemos, que tiene o no un programa PIE, un programa de integración, y la escuela especial, ¿cierto?, es una escuela que tiene, que enseña, ¿cierto?, de una manera distinta, mucho más acorde a las necesidades de sus pequeños. Posteriormente, clase 4, diseño universal de aprendizaje, ya estrategias que se pueden utilizar en el aula. Ya vamos a ver los principios del DUA. El DUA, ¿cierto? Son estas, toda ese diseño, ¿cierto? Para que nuestra escuela, ¿cierto? Sea mucho más acogedor, pueda acoger todas las necesidades de nuestros estudiantes. Luego vamos a ver lo que es derechamente el programa de integración escolar, el programa PIE, cuál es su funcionamiento, cuáles son sus funciones, cómo está conformado, ya también la variación que ha tenido durante el tiempo, y se añade las tecnologías de información y comunicación, a las famosas TIC. Se las vamos a averiguar más adelante, rol de la familia, la comunidad, son un poquito más libre. Y posteriormente prácticas docentes y modificaciones en cuanto a las evaluaciones, ya en cómo se entregan los aprendizajes a nuestros pequeños. Y en la última clase ya sería de ver cómo es que ya vimos todo, cómo se construyó, ¿cierto? Y ya sería ver qué es lo que está pasando hoy en nuestro país, derechamente hablando de inclusión. Ya, la educación inclusiva. Se puede entender esta educación inclusiva como este proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades de todos nuestros estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Ya veíamos, vamos a ver mucho el concepto de exclusión, discriminación, ya que eran conceptos que se estaban viendo mucho en la educación. Aún hoy en día podemos ver ejemplos de exclusión educativa. Ya, por ejemplo, podemos verlo que quizás hemos visto algunos pequeños que viven muy lejos de los establecimientos educacionales, que no tienen un acceso a una educación de calidad. ¿Ya? No se le está dando la oportunidad por vivir, ¿cierto?, muy lejos de un colegio. Hay sectores muy, muy lejanos, ya donde existe una escuela donde la mayoría es unidocente, ¿cierto? Tienen solamente un profesor y también es multigrado. Ya todos nuestros pequeños aprenden en un aula común, ¿cierto?
teniendo, estando, ¿cierto? Teniendo una edad de 8 7 años, aprenden con los más grandes, de 12 13, ¿ya? Y los que logran llegar, ¿cierto? A este único punto de encuentro de esta escuela, ¿ya? Quizás atraviesan por muchos desafíos, ya caminatas de extensas de muchos kilómetros, con un clima que no es para nada favorecedor. Si pensamos que son niños pequeños, ¿cierto? Pueden pasar por muchos riesgos al atravesar ese recorrido. Y ahí estaríamos hablando de personas que quizás no van a enviar a sus niños porque es más riesgoso, ¿cierto? Atravesar ese recorrido para llegar a una escuela ya donde va a estar ciertas horas y luego va a volver y puede que no haya nadie que los vaya a buscar por el camino y nuestro pequeño tenga que venirse solo. En ese caso preferimos no enviarlo. Ese es un claro ejemplo de exclusión en la educación. Ya también, si existe en algún momento algún pequeño que se le negase la matrícula, es importante dar a conocer que en Chile actualmente no se le puede negar la matrícula a un niño independiente cuáles sean sus características, cuáles sean sus calificaciones. Ya, si nuestro niño tiene la edad para estar en una escuela regular, en escuela básica, por ejemplo, ya no se le puede negar la matrícula. Ya después en la educación media hay un límite de edad para poder estar, ¿cierto?, en un curso que sea un cuarto medio, por ejemplo, o estar en un primero medio con 18 años, ya eso ya no sería compatible. Ya hay límites de edad, pero se da la posibilidad, ¿cierto?, de entrar a una escuela ya de adultos. Ya, pero en casos de que, por ejemplo, nuestro pequeño tenga alguna discapacidad, no se le puede negar, ¿cierto?, la matrícula. Pues igual lo vamos a ver con más detalle, ya vamos a analizar igual algunos tipos de, algunos casos que se pueden ir dando o que se están dando. Dicha inclusión se basa en el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que van a ser distintos y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. Pensando siempre en que nuestros niños, niñas y jóvenes somos, bueno, todos somos muy variados. Como veíamos en el módulo anterior, todos vamos a tener formas de aprendizaje que van a ser muy distintas si nos comparamos con nuestro amigo, con nuestro compañero del mismo curso, que tiene la misma edad, ¿cierto? Que incluso puede ser mi vecino. Pero no vamos a ser iguales en cuanto a la forma en que aprendemos. ¿Ya? Podemos tener distintas barreras en distintas áreas, ¿ya? Pero es la unidad educativa, ¿cierto? El contexto escolar, quien debe adaptarse para que nosotros podamos participar. Ya no sería que nuestros niños, ¿cierto?, se adaptasen a una educación, ya que nuestros niños, por ejemplo, tratasen, ¿cierto?, se esforzaran. No puede pasar que nuestros niños se esfuercen mucho en aprender solamente de una forma que sea el profesor está hablando adelante y yo voy tomando apuntes. Las pruebas me las hacen escritas y yo las respondo. ¿Ya? Eso sería, ¿cierto?, que nuestros niños se adaptasen al sistema escolar. O, por ejemplo, hay alguna barrera arquitectónica. Ya quizás tengo dificultades, ¿cierto?, para poder desplazarme porque uso una silla de ruedas, pero el colegio no está brindando ninguna herramienta, no puso ninguna rampa, no hay nada para que yo me pueda movilizar. ¿Ya? Entonces nuestro niño quizás trataría, ¿cierto?, con mucho esfuerzo de adaptarse a ese contexto, ya no estaría siempre en el primer piso, ya no saldría al patio porque el patio es muy disparejo, ya en ese sentido la escuela, ¿cierto?, estaría oponiendo una barrera que es arquitectónica. Entonces se busca a través de que la educación inclusiva, ¿cierto?, evite ese tipo de situaciones. ¿Cómo? Atendiendo todas las características, intereses y capacidades y necesidades de nuestros pequeños. Por lo tanto, ¿cierto? Este sistema que debe dar respuesta ya, a la amplia gama de necesidades educativas y contexto, ¿cierto? En la parte, en el aula y también en la parte extraescolar. Ya no que solo se adapte lo que está pasando dentro de un aula, dentro de una sala de clase, sino que también, ¿cierto? Llevarlo a, por ejemplo, actividades extraprogramáticas,
actividades de esparcimiento que también se desarrollen en la comunidad educativa. Entendemos comunidad educativa por todo, ¿cierto? Lo que rodea a nuestra aula de clases. ¿Ya? Incluye también, ¿cierto?, a todo el personal del establecimiento, incluye a nuestros jóvenes, a nuestros niños, incluye también todos los anexos que tenga nuestro colegio, ¿cierto?, con quienes participamos de manera directa. Puede ser que nuestra municipalidad está muy al tanto y realiza programas para nuestra escuela. También sería parte de la comunidad educativa, ¿cierto? Porque está fomentando la participación de nuestros pequeños. Esta escuela inclusiva, ¿cierto? Debe garantizar todos, ahí sí, que todos los alumnos, ¿cierto? Todos deben darles ese acceso, ¿cierto? A una cultura común que proporcione, ¿cierto? Una formación básica donde cualquier grupo de alumnos, incluso de la misma edad, ¿cierto? O que mantenga claras diferencias en la religión, en el idioma, ya en las condiciones físicas, psicológicas, ya las formas de relación, intereses, ya todo puede ser muy variable, pero este colegio tiene que estar a la altura, ¿cierto?, de atender esas diferencias. No discriminar a nuestros pequeños porque quizá tienen otro idioma, ya quizá nuestro pequeño viene de otro lugar, ya su crianza, ¿cierto?, fue en otro país, por ejemplo. Y nuestro niño llega y pues, conoce muy pocas palabras en español, ya las palabras más básicas. Ya, y si nuestro colegio en un momento realiza una actividad, ya, o en el aula se hace alguna actividad, y nuestro pequeño tiene dificultades para entender las instrucciones de esa actividad, ¿ya qué va a pasar? Que no le podemos decir, "Oh, ya tú, uy, no podemos explicarle en su idioma, sino que le vamos a decir que no participe en la actividad, que salga a jugar al patio. Ya eso sería una clara exclusión porque no se está intentando, ¿cierto?, entregar ninguna otra herramienta para que nuestro niño, ¿cierto?, pueda participar en esa actividad. De hecho, lo estaríamos del aula, ¿cierto?, que es algo que roza la ilegalidad. Eso es lo que no quiere la educación inclusiva. Y son prácticas educativas que se han llevado a cabo en algún momento o que se están llevando también. Aún no ocurre ese tipo de situaciones, no debiesen ocurrir, ya, pero sí puede pasar. Por ejemplo, si pensamos en un curso, ya, donde los pequeños tienen la misma edad, ¿cierto? Comparten, por ejemplo, un cuarto básico. Tenemos nuestro cuarto básico, ¿cierto? Tenemos varios niños, tenemos 30 niños ya en ese curso. Algunos niños podrían tener una mayor capacidad, ¿cierto?, para entender las matemáticas, mientras que otros, ¿cierto?, puede tener dificultades para comprender los conceptos básicos de la matemática, mientras que el otro está muy avanzado, ¿cierto? Ya, pues, el otro está muy avanzado, ya incluso ya terminó todo el tema que correspondía y ahora siente que está aburrido porque necesita, ¿cierto?, hacer más ejercicio, hacer otras actividades, de hecho a ella le gusta la temática. Y por otro lado tenemos a otro pequeño que está recién, ¿cierto?, tratando de aprender, ¿cierto?, la parte básica de la matemática. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en esos casos? Si tenemos dos niños que son muy ágiles, muy rápidos y se terminan aburriendo porque realizan todas las actividades rapidísimo, versus otros niños de nuestro curso que recién están en esta parte que es como le falta bastante para llegar y nivelarse con los demás. Se podría, ¿cierto?, diversificar la enseñanza, entregándole tareas adicionales, ¿cierto?, a los que estén mucho más avanzados, pidiéndoles apoyo también para sus compañeros que van recién en la parte más básica. Con los más básicos, ¿cierto?, se va a trabajar también de una manera más cooperativa, que entre ellos mismos, ¿cierto?, podemos adaptar la forma en que le estábamos enseñando. Si quizás vemos que no está dando frutos, ¿cierto?, para nuestros niños quedó muy aventajados, ¿cierto?, se le hizo muy fácil, porque quizás sus capacidades, ¿cierto?, eh, o el mismo interés lo llevó, ¿cierto?, a aprender todo muy rápido y pasar a los demás. Ya, pero nuestros niños que les tuvieron mucha dificultad para entender, ¿cierto?, esos conceptos básicos, se quedaron más atrás,
Ya podemos crear otra estrategia, tratar de hacerlo de otra forma. Si la primera vez lo hicimos con guías escritas, ahora lo vamos a hacer a través de juegos. Ya vamos a hacerlo a través de juegos y le vamos a pedir a nuestros niños que están más aventajados, ¿cierto? Que nos ayuden, ¿cierto? A implementar este juego. Que ellos estén atentos a las reglas, ¿ya? Y que ellos, ¿cierto? Vayan a ser como nuestros asistentes. ¿Por qué? Porque son los que más, ¿cierto? Manejan esta materia. Y así vamos logrando que todos vayan participando. Ya la escuela tiene que aceptar esta diversidad, ¿cierto? Como ya decíamos, y proponer una intervención educativa en la que sea posible un desarrollo óptimo de los alumnos y alumnas. Nuevamente, ¿cierto? Vemos que es la escuela quien tiene que hacerse cargo de entregar todas las herramientas posibles, sabidas y por haber, e inventar las que sean necesarias, adaptándolas a nuestros pequeños. El desarrollo, como decía Vygotsky, no consiste en la socialización de las personas, sino en su individualización. A Vygotsky es un psicólogo ruso conocido por sus teorías del desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Su obra, que es como más conocida, destaca la importancia del entorno social y el desarrollo cultural para el desarrollo de las habilidades cognitivas. Ya, sobre esta educación inclusiva, este autor enfatiza la idea que el aprendizaje es un proceso social. Ya propone que todos nuestros niños, independientes de sus capacidades, pueden beneficiarse del aprender juntos en un entorno inclusivo. Su teoría, ¿cierto?, nos dice que con un apoyo adecuado, todos los estudiantes pueden obtener un nivel de desarrollo cognitivo que va a ser mucho más alto. Ya, esto va, ¿cierto?, muy a favor de lo que es la educación inclusiva, donde se busca que no se trabaje tanto, se trabaje mucho más, ¿cierto?, en pro de un final, ¿cierto?, que todos pongan una parte, ¿cierto?, para llegar al aprendizaje. Ya, por ejemplo, se dan mucho los trabajos para proyectos. Ya, realizar algún proyecto en conjunto con nuestros pequeños, con niños más grandes tal vez, a crear algún proyecto en conjunto y todos lo sacamos adelante. Todos vamos poniendo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque todos tenemos habilidades distintas, ¿cierto? Yo quizás voy a ser mejor en cuanto a lo que es formar las primeras ideas, ¿ya? Yo voy a ser mejor proporcionando toda la parte visual, ya yo voy a cooperar, ¿cierto? Invitando a nuestra comunidad a unirse a nuestro proyecto. Entre todos, ¿cierto? Vamos marchando hacia una finalidad común. Por lo tanto, ¿cierto? Los establecimientos educativos deben asegurar el derecho a la educación de todos y todas las personas de su comunidad. Ya no dejamos a nadie atrás, independiente si podemos tener muchas dificultades en algún área determinada, como en el ejemplo, ¿cierto?, de las matemáticas. Ya no buscamos que nuestros niños dejen de participar, no les decimos, ya no, está costando mucho que aprendan las matemáticas, ya, ¿qué podemos hacer? Ya, intentémoslo de nuevo con la misma metodología. Ya no tendría mucho sentido. Y por otro lado tenemos a nuestros compañeros que ellos están demasiado avanzados, tanto que se aburren. Tampoco los podemos dejar así, ¿cierto? Y decirle, ya, pero si ya aprendieron todo, no necesitan nada más. Ya buscamos, ¿cierto?, la participación de todos. Buscamos que los que están más aventajados realicen otro tipo de tareas, ya que sigan avanzando y que luego nos apoyen también con el resto de las actividades que se hacen en el aula. Ya nadie deja de participar. Es deseable que las estrategias a utilizar formen parte de la planificación institucional a través de su expresión en los proyectos educativos institucionales, planes de mejoramiento educativo, reglamento interno y los
Y en los protocolos y estrategias institucionales, como los protocolos de retención de estudiantes embarazadas, protocolos de admisión de estudiantes nuevos, estrategias de planificación y acompañamiento. Ya, aquí dice muchas cosas. Y como veíamos, ¿cierto? Es deseable que todas las estrategias que se utilicen, ya que vayan en pro de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, ya que se puedan planificar y que llegue a toda la comunidad educativa, ya que no sea solamente en un curso se va a estar trabajando, ¿cierto? Adecuaciones para nuestros pequeños, ya, porque también se busca que todo el establecimiento, ¿cierto? Toda esta comunidad trabaje a la par. Entonces, no solamente llevarlo, ¿cierto? A modificar un poco más a gran escala todo lo que es las políticas inclusivas, las nuevas estrategias que se quieren poner. Por ejemplo, si hablamos de estas políticas de admisión inclusiva, ya estamos hablando de, por ejemplo, si hablamos de estas estrategias institucionales y la admisión inclusiva, ¿cierto? Garantiza, ¿cierto?, que puedan ingresar al establecimiento y no sean discriminadas personas, ¿cierto?, con un origen étnico diferente, con alguna situación de discapacidad, con, por alguna identificación de género que sea distinta al resto. Ya, esas son estrategias institucionales que se pueden llevar a cabo. Ya, también en cuanto a lo que son las estrategias de implementación, ¿cierto?, del currículum. Recordemos que en Chile existe un currículum que es la base, ¿cierto?, para nuestra educación. Este currículum nacional, ¿cierto?, se trabaja, bueno, como lo dice su nombre, se trabaja en todo nuestro país. El currículum nos dice que los estudiantes de tal año, que están cursando tal año, ¿cierto?, tienen que cumplir con los siguientes objetivos. Ya tienen diferentes indicadores de logro, se tienen que ver este contenido y a la semana siguiente ver este otro, tienen una evaluación, cumplir con la evaluación. Ya, ese es el currículum estandarizado de nuestro país. ¿Tiene buenos resultados? Sí los tiene. Se modifica cada cierto tiempo también. Ya, pero también desde una estrategia inclusiva es que se pueda flexibilizar este currículum. Ya, si bien nos dice los objetivos que tenemos que alcanzar, quizás no lo vamos a hacer realizando, y voy a seguir poniendo de ejemplo, ¿cierto? Esta educación que es ponerse adelante, explicar la clase, exponer y que nuestros pequeños escuchen, 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 escuchen. Ya, o vamos a hacer un trabajo en grupo, vamos a hacer una guía. Ya, porque no estaríamos apuntando a la diversidad de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque puede ser que a algunos se les haga más complicado, ¿cierto?, aprender solo escuchando, o se nos puede hacer más complicado, ¿cierto?, resolver una prueba, una guía, ¿cierto? Quizás si realizamos alguna modificación a este currículum, vamos a ver que vamos a tener, ¿cierto?, clases que sean más dinámicas. Ya vamos a trabajar con videos, desarrollo de proyectos, como ya lo había mencionado. Ya no entregar todas las indicaciones a través de una guía con ejercicios, sino que llevarlo a actividades que es donde nuestros niños puedan vincularse realmente, ya que tampoco las evaluaciones van a ser 100% estandarizadas. Ya hay adaptaciones para algunos pequeños. Ya no sé si habían escuchado de esto, le ha tocado verlo, pero se realizan algunas adecuaciones en cuanto al tipo de evaluaciones que se realizan. Por ejemplo, en algunos niños o jóvenes que están ingresados en el programa PIE, ¿ya? Y ellos requieren algún tipo de apoyo que les baja la exigencia para rendir las evaluaciones, dependiendo, ¿cierto?, de las habilidades que tengan en este momento y las dificultades.
Por ejemplo, si estamos trabajando con una prueba escrita de un primero medio, ya en primero medio, ¿cierto? A nuestros estudiantes se les está exigiendo un porcentaje, ¿cierto? Para cumplir con ese objetivo. Ya un 90% están trabajando los chicos de primero. Y a nuestros chicos que tienen, ¿cierto? Estas necesidades educativas especiales, se les baja esa exigencia, por ejemplo, a un 60%. ¿Cómo puede ser? Disminuyendo algunas preguntas, eliminando algunas preguntas derechamente. ¿Ya? Va a tener una diferencia en cuanto a la evaluación de sus compañeros, sí, pero va a ser acorde a sus necesidades y capacidades. Por otro lado, puede ser que nuestros pequeños tengan muchas dificultades en realizar una prueba escrita. ¿Ya? Se puede adaptar, se puede flexibilizar y realizarla de manera oral. ¿Ya? O realizar otro tipo de evaluaciones, como puede ser no solamente a través de las pruebas, puede ser también a través del entregar un proyecto, del llevarlo adelante, cómo lo hicimos, los pasos a seguir se fueron evaluando, no solamente una nota, ¿cierto? Por una prueba escrita. Sobre los fundamentos internacionales de la educación inclusiva en Chile. Hay muchos fundamentos ¿cierto? Que han sentado las bases para la educación inclusiva en toda Latinoamérica. Y hay algunas a nivel y unas a nivel mundial, pero estas son, son algunas de las más relevantes que han llevado a nuestro país a la educación que tiene hoy en día. Disculpo, que les comenté que iba a tomar mucha agüita. Entonces, ¿cierto? Vemos que la educación inclusiva se fomenta en diferentes directrices, diferentes conceptos y puntos de vista que se han expuesto a través de los años en legislaciones, encuentros nacionales o internacionales, ¿cierto? Y o congresos sobre temas educativos, ya poniendo siempre un auge en los derechos humanos. Es por esto que, bueno, acá les comenté que había recogido algunos de los más relevantes, ¿cierto? Para el comienzo de esta educación inclusiva. Anteriormente y en otros textos vamos a ver que se hablaba no de educación inclusiva, sino de integración escolar. Ese concepto hasta ahora está quedando un poquito atrás, ¿ya? Porque en cuanto a lo que es la integración, nos habla de que, bueno, es un concepto que quizás se lo van a encontrar por acá, ¿cierto? Pero cuando hablamos de años anteriores, ¿cierto? De procesos que se realizaban anteriormente. ¿Por qué? Porque dentro de las definiciones, ya, la, 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 la inclusión, a lo que vemos hoy, busca, ¿cierto?, que todos compartamos por igual dentro de un espacio común, independiente de mis características, independiente hasta de mi edad, dependiendo de independiente de mi raza. Ya en la inclusión, ya vamos a hacer todo parte de todo. Y el contexto se va a adaptar a nosotros, a nuestras necesidades y a nuestras habilidades. En cambio, anteriormente o antiguamente se hablaba de integración. El integrar significa que una persona, por ejemplo, en situación de discapacidad, va a participar en un contexto con las demás personas que no presentan discapacidad, ¿ya? Y yo me voy a tener que adaptar a ese grupo, ¿ya? Me van a brindar algunas herramientas que van a ser para mí, ¿cierto? Para que yo pueda hacer las cosas, pero al fin y al cabo yo me voy a tener que adaptar, yo voy a tener que, yo voy a hacer, ¿cierto? Yo voy a lograr
incluirme. Los demás también me van a incluir, pero voy a estar dentro de ese grupo, pero a la vez no voy a estar, no voy a tener las mismas oportunidades que los demás. La inclusión, por el contrario, busca que todos se vean beneficiados, ¿cierto? Que todos, independiente de sus características, tengan las oportunidades, ya que nadie se le niegue nada. Y yo, ¿cierto? No es quien tiene que adaptarse, es el contexto al que se va a adaptar y me va a entregar herramientas. Yo claramente no es que no tenga que hacer nada, ¿cierto? Para poder progresar, para poder lograr buenos objetivos. También tengo que hacerlo, tengo que poner de mi parte, pero el contexto va a ser mucho más amigable para mí. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, ¿cierto? Algo súper antiguo, si lo vemos así, se define que todos los seres humanos nacen libres e iguales en cuanto a dignidad y en cuanto a sus derechos. La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esta Declaración Universal, ¿cierto?, de los derechos humanos nos habla de los principios, de la igualdad y la dignidad y los derechos. Ya busca, ¿cierto?, implementar las primeras políticas de admisión en establecimientos educacionales no discriminatorias. Ya busca que todos, ¿cierto?, tengamos el derecho, todos nacemos libres y todos nacemos iguales, ¿cierto? Nuestros derechos tienen que ser protegidos, independiente de nuestras características, independiente de qué raza tengamos, independiente de qué necesidades educativas tengamos. Y aunque seamos todos muy diferentes, merecemos un trato equitativo en el colegio, ya que sea justo. Todos tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de participar en un colegio, de poder aprender, que no se nos niegue, ¿cierto?, la entrada. Garantizar, ¿cierto?, el acceso es una parte fundamental en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, preveniendo, ¿cierto?, toda discriminación, apoyando la diversidad que tengamos dentro del aula, ya, y fuera de ella. Nosotros vamos y los apoyamos. En la Convención sobre los Derechos de la Infancia, 1989, sí, ya casi como 35 años, más o menos, ¿cierto? 34, 35 años. La señala la, bueno, 35. Señala la obligación y el compromiso de los estados con la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. Este artículo de la Convención de los Derechos de la Infancia establece que los niños con discapacidad tienen derecho a disfrutar de una vida plena y decente, si tal cual, ¿cierto?, lo señala en este documento. O sea, em, se habla, bueno, si ustedes ven este concepto, ¿cierto?, pensando en que fue hace más de 30 años, ya había algunas palabras que ya no decimos mucho, ya, si decimos que, pero son parte, ¿cierto?, son parte de de la necesidad que se veía en ese momento. Posteriormente, ¿cierto?, las palabras, la forma en que se decía fue variando de acuerdo al mismo respeto, ¿cierto?, que vamos exigiendo a pasar el tiempo. Ya todos vamos cambiando, las necesidades van cambiando y las palabras que se utilizan también van cambiando. Algunas en algún momento las ven como ofensivas. Por ejemplo, acá dice, los niños reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente. Ya, si lo leemos así, ¿cierto? Si vemos que habla del niño mental o físicamente impedido, ya en este momento lo nombramos como persona en situación de discapacidad física o persona en situación de discapacidad cognitiva, ¿ya? Eh, Claro, son conceptos que van variando con el tiempo, así que no se asusten si ven algún texto así, ¿cierto? Si estamos hablando de algo que es literal, ¿cierto? De ese momento hace más de 30 años. De hecho, habla bastante de cómo ha ido evolucionando el vocabulario y la forma en que nosotros nos referimos a las personas que tengan alguna condición
¿cierto? Alguna condición específica, como una situación de discapacidad, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Nos dice que los estados, ¿cierto? Van a reconocer que nuestros niños que enfrentan alguna situación de discapacidad o algún impedimento, como lo dice acá, pueden disfrutar, si no tienen este derecho a una vida que sea plena, ya que las condiciones aseguren su dignidad, ya que las mismas condiciones, ¿cierto? Vayan a permitirles alcanzar también grados altos, ¿cierto? O mayores a los que tienen hoy en día en cuanto a la autonomía, en cuanto ellos puedan ejercer sus pensamientos, sus derechos, sus emociones, de una manera, ¿cierto? Mucho más libre, que no se les limite en ese sentido. Por otro lado, tenemos la Declaración de Salamanca. Voy a correrme aquí un poquito. Esta declaración de Salamanca y marco de acciones sobre necesidades educativas especiales. Y acá se añade un texto que ya es un poco más, avanzó un poquito el tiempo, ¿cierto? Avanzó un par de años y acá se comenzó a hablar sobre las acciones para quienes presentan necesidades educativas especiales. Esta declaración es sumamente importante porque establece un principio de educación inclusiva como un marco global para la atención a la diversidad de la educación. Acá enfatiza la importancia de la educación regular para todos los estudiantes independientes de sus características. Promueve la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Y acá, ¿cierto? Busca que ya el tener, ¿cierto? Alguna necesidad educativa especial, como le llamamos hoy, ¿cierto? El tener alguna condición que vaya a dificultar que nosotros nos adaptemos al colegio, ya se busca que no sean excluidos, ya que independiente de las características que tengamos, nosotros podemos participar en un colegio, ya podemos compartir también con nuestros compañeros, ya que no existan mayores barreras para nosotros. Ya nosotros también podemos participar. Bueno, voy a quedarme por aquí. Por otro lado, tenemos el Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos. Ya vamos avanzando en el tiempo y vemos que acá, ¿cierto? Ya se realiza un análisis de cómo ha ido transcurriendo la educación a lo largo de los años. Ya es un análisis mucho más profundo que en los anteriores. Y nos dicen que de acuerdo a este análisis, el resultado es desalentador sobre el estado de la educación en el mundo y la repercusión que la economía tiene en el desarrollo de la misma. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Se intenta poner freno al deterioro y falta de inversiones que caracterizan la política educativa en la práctica, ¿cierto? En la práctica total de los países del mundo. Este foro nos dice que reafirmó también este compromiso global de garantizar una educación básica de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos, eh, estableciendo diferentes objetivos. Ya se enfocó mucho más en brindar una atención universal de educación primaria. Ya, y también se enfatizó en la promoción, ¿cierto?, de habilidades para la vida. ¿Qué son estas habilidades para la vida? ¿Cierto? Son habilidades como comenzar a realizar algunas actividades que posteriormente nos van a servir para realizar algún oficio, recordando que esto va más a la necesidad, ¿cierto?, de ese momento. Ya, busca, ¿cierto?, disminuir las tasas de analfabetización
ya mejorar, ¿cierto? Dar mayores oportunidades para que todos, ¿cierto? Puedan aprender a leer, ¿cierto? Que también estén mucho más, que las personas, ¿cierto? Puedan conocer mucho más sus derechos, ¿ya? Em, si hablamos, ¿cierto? De que la economía, ¿cierto? De que la economía de nuestro país tiene que ir, ¿cierto? Siempre hacia arriba, ¿ya? Y tenemos a nuestras personas que no están teniendo acceso a la educación, que no tienen aún, ¿cierto? Que aún no han aprendido a leer para informarse de sus derechos, ¿ya? Es un tema que es sumamente importante, ¿ya? Y este foro fue a poner, ¿cierto? Mayor orden desde ahí en adelante en cuanto a esto. ¿Cómo lo hizo? Garantizando la educación primaria, ¿ya? Garantizando que no hubieran personas que en ningún momento hubiesen asistido al colegio, ya que ellos también puedan aprender, ¿cierto? Cosas básicas como la lectura, ¿cierto? Lectura y escritura que son fundamentales para que no sean pasados a llevar sus derechos en algún momento, pensando en que hay personas que, por ejemplo, se les compraba a muy bajo costo algún terreno, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás nosotros no teníamos mayor conocimiento del valor del dinero. Ya, o quizás donde nosotros vivíamos, no, quizás vivíamos en el campo y no teníamos tanta necesidad en cuanto a gastos económicos, ¿cierto? Porque teníamos material, ¿cierto? Que nos prohibía la misma tierra, ¿ya? Pero iba alguien de pronto que era mucho más, había estudiado un poco más que nosotros, iba y nos ofrecía la nada misma por nuestras tierras y nosotros accedíamos pensando que era algo, un negocio súper bueno, ¿ya? Y terminábamos entregándolas, casi regalando. Entonces, ¿cierto? Se buscaba y también, ¿cierto? Si pensamos en nuestros adultos que no tenían, ¿cierto? Una educación primaria que fuese de calidad, ya tenían mucho menos posibilidades, ¿cierto? De obtener algún tipo de empleo, fuese cual fuese. Ya no solamente estamos hablando de algún trabajo, ¿cierto? Con algún título profesional. También apuntar hacia eso, pero ya la parte básica, ¿cierto? Sería poder tener, ¿cierto? Esta educación primaria ya cumplida para, ¿cierto? Poder atender a mayores tareas, ¿cierto? Estar mucho más preparados para lo que es la vida afuera. Lo mismo, la importancia del manejo del dinero, ¿cierto? Para poder desplazarnos, para poder pagar nuestras cosas. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. Esta convención reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a a una educación inclusiva de calidad en todos los niveles del sistema educativo. En todos los sistemas, ¿cierto? Ya no era solamente educación básica, sino que ya fuera apuntando un poco más allá. Prohíbe la discriminación por discapacidad en el ámbito educativo. Obliga también a los estados a tomar medidas para garantizar la accesibilidad y la adaptación razonable en los entornos educativos. Y acá, ¿cierto? Hay una mirada mucho más amplia. Ya se está hablando de que nuestros niños ya no deben ser discriminados por tener alguna situación de discapacidad. Ya tienen el acceso a un colegio, ¿cierto? Que no se les prohíba el ingreso a un colegio por tener alguna discapacidad. Antiguamente, ¿cierto? Se daban mucho estas situaciones donde los colegios decían derechamente, no, no podemos recibir a niños porque no estamos preparados. Hoy en día, lamentablemente, ocurre este tipo de situaciones también, se siguen dando, ¿ya? Pero afortunadamente, son mucho menos. Si pensamos en que hay establecimientos que continúan realizando estas prácticas, aun cuando ahora ya está mucho más normado, ¿cierto? Hay muchas más reglas que impedirían, ¿cierto?, que se realizase este tipo de acciones, ya, pero si pensamos que
aún se siguen dando. Imagínense cómo se daban anteriormente, en tantos años atrás. Acá estamos hablando del 2006, ya, y a nivel internacional, ¿cierto? Se estaba obligando a los estados a tomar estas medidas para garantizar la accesibilidad y la adaptabilidad, ¿cierto? Razonable en los entornos educativos. Que nuestros establecimientos tuviesen rampas, ya eran cosas muy básicas que se solicitaban, ¿cierto? Anteriormente, cuando empezamos, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan que aproximadamente si en estos años, 2006, ¿cierto? Hubo como un auge en comenzar a adaptar, ¿cierto? Los entornos para nuestros estudiantes. Ya antes de eso no existían muchas barreras en cuanto a arquitectura, sobre todo. Ya habían establecimientos que no contaban con espacios para que nuestros niños y jóvenes pudiesen movilizarse. Les voy a contar una historia personal. Ya en un momento me tocó realizar una actividad que era para ponerse en el lugar del otro. Ya, estas típicas actividades que se realizan en espacios educativos. Ya, y en ese momento me tocó, ¿cierto? Em, Utilizar una silla de ruedas. No sé si lo han hecho en algún momento. Si tienen la oportunidad de hacerlo, es interesante, ¿ya? Y es un poquito frustrante. Al menos en mi experiencia no fue tan bueno. Entonces, ¿cierto? Ya nos entregaron sillas de rueda para tener, ¿cierto? La experiencia real de qué es lo cómo se lo pasa, cómo vive una persona con una silla de ruedas. Ya, en ese momento comenzamos a practicar con la silla, ya manejando las técnicas, ¿cierto? De cómo impulsarla, de qué hacer en caso de que nos volquemos o cualquier otro accidente, evitando todo eso, ya teníamos, ¿cierto? Las herramientas básicas que podíamos utilizar. Entonces no fue solamente subirse y tratar de andar. Ya sabíamos propulsarla, ¿cierto? No es solamente llegar y sentarse y moverla. Ya, pero ya ese movimiento es tremendamente agotador, ¿cierto? Si pensamos en esto, y en ese momento yo me movilicé por un espacio seguro, adaptado, ¿cierto?, a una silla de ruedas. Era un espacio universitario. Utilicé la silla para desplazarme y ahí ningún problema. Dentro de lo que es el espacio, ¿cierto? Estamos hablando mucho después de lo que estoy mostrando acá. Ya, el espacio estaba muy bien adaptado. Ya los pasillos eran muy anchos, habían rampas, pero ojo que aunque habían rampas, en algunos sectores las rampas eran demasiado inclinadas. Ya tanto que me fue imposible subir. Luego con apoyo subí, intenté bajar sola, pero esto se me fue de control. Ya, súper complicado. Lo mismo, ascensores del establecimiento donde practiqué. Subirse al ascensor era muy complejo, aún teniendo la técnica para hacerlo. Ya fue muy complejo, fue caótico, la silla apenas cabía y eso que era una silla estándar, ya de las más comunes, ¿cierto? Pensando en una persona chilena, una contextura normal, ¿cierto? No una contextura más grande, sino que una contextura media, ya. Fue muy difícil subirme. Y posteriormente fue la práctica de ir a la calle, que fue totalmente un desastre. Ya el grupo que estábamos también íbamos acompañados en caso de que pasase cualquier cosa. Y fue un transcurso de una cuadra, pero fue horrible. Ya fue el subirse a la cuadra, que te respetaran los vehículos para poder cruzar la calle, por un lado. Ya incluso aunque estábamos pasando, ¿cierto?, en un al paso, el movilizarse por una cuadra que es muy angosta, que tiene baches, que van otras personas que no respetan el que tú vayas en una silla, solamente pasan. Ya estoy hablando de un contexto universitario, ya, donde hay muchas personas, ¿cierto?, que están formándose para ser profesionales. ¿Ya? Y no, caótico, total. Entonces, si pensamos en todas esas dificultades que podemos enfrentar al tener una situación de discapacidad, necesitamos que los espacios, ¿cierto?, sean mucho más adaptados a nosotros. Nosotros nos vamos a despertar un día y como lo hice yo, ¿cierto?, solo me paré de la silla.
ya, otras personas, ¿cierto? No tienen esa posibilidad. Entonces, por eso, ¿cierto? Todas estas convenciones, ¿cierto? Vieron toda esa necesidad que existía y que existe aún, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Enfatizaron el que los estados, ¿cierto? Tomen medidas para poder, ¿cierto? Adaptar todos los entornos, era el primer paso para, ¿cierto? Dar la posibilidad, dar la cabida a todos nuestros estudiantes. Ya, hasta aquí vamos a llegar ahora. Ya, vamos a llegar hasta aquí. Nos vamos a tomar 15 minutitos. 8:15 estamos de vuelta. Vemos la segunda parte, que no es tan larga. Ya, así que vamos a pausar aquí un poquito. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Aquí estamos. Ahí sí. Acá estamos. Ya, súper. Volvemos enseguida. Y acá estamos. Ya, acá nos habíamos quedado. Bueno, como recordatorio nada más, ¿cierto? Estábamos viendo lo que son estos distintos fundamentos internacionales que han, ¿cierto?, influido en la educación inclusiva en Chile. Veíamos, ¿cierto?, distintas declaraciones que fueron sentando las primeras bases para que nuestro país, ¿cierto?, llegara al modelo educativo que tiene hoy en día. Ya, si pensamos, no fue hace tantos años cuando existían, ¿cierto?, diferencias muy marcadas y mucha segregación, ¿cierto?, para nuestros estudiantes. Ya había negación de matrícula, ¿cierto? Si recuerdan también, había en algunos establecimientos, había que hacer filas enormes para lograr tener una matrícula. Mañana vamos a revisar un poquito de lo que era eso, ¿cierto? No sé si lo recuerdan, pero yo lo recuerdo porque nos pasó tanto tiempo que antiguamente, ¿cierto? Uno tenía que hacer una fila tremenda para lograr, ¿cierto? Una matrícula con nuestros estudiantes, ya habían peleas incluso, ya todos los registros se hacían de manera manual, había muchas carpetas, ¿cierto? Donde nuestros estudiantes postulaban y guardaban todos sus antecedentes. Ya hoy en día, afortunadamente, eso ya no ocurre. En Helen tienes activada la cámara, no sé si la estás usando. Ya, continuamos. Ya, viendo todas estas declaraciones, ¿cierto? Había comentado que esta clase es un poquito extensa porque es como base teoría. Y mañana vamos a ver ya derechamente lo que es en nuestro país, ¿cierto? Estas políticas que existen hoy en día. Sobre las directrices sobre la inclusión en la educación por la UNESCO, ¿cierto? En el 2015, proporciona un marco conceptual y práctico para la implementación de la educación inclusiva, ¿ya?, en los sistemas educativos. Ofrecen recomendaciones. A ver, un segundito, acá que se me pierde el... Ahí sí. Ya, ofrecen recomendaciones para la creación de entornos educativos inclusivos, ya la adaptación de los currículums, se dice currículos o currículum, ya, y pedagogías y la formación de docentes en educación inclusiva. Si bien, cierto, se buscaba en tratados anteriores que mejorasen las condiciones en cuanto a accesibilidad, cierto, que más personas tuvieran acceso a la educación, ya que más personas tuviesen, que no hubiesen tampoco barreras para ingresar a la educación, barreras arquitectónicas, ¿cierto? Barreras físicas para que las personas pudieran participar. Acá, ¿cierto? Ya en el 2015 se está buscando la forma de ampliar esa inclusión en educación, ¿cierto? Se busca formar a los docentes para que ellos, ¿cierto?, puedan atender estas necesidades que ya van ingresando a las aulas. Si hablábamos anteriormente, ya había mucha discriminación, mucha exclusión de nuestros estudiantes por tener alguna condición, ¿cierto?, que fuera diferente a la del resto de nuestros estudiantes. Ya, pero
Luego, ¿cierto?, de que el establecimiento amplió, ¿cierto?, los cupos para que todos pudiesen ingresar. Amplió, ¿cierto? Ya no se estaba dejando fuera a las personas con necesidades educativas. También fue necesario que los profesionales también tuviesen las herramientas para poder, ¿cierto?, trabajar con todos sus estudiantes. Ya no sacamos nada con entregar matrícula, con liberar, ¿cierto?, este ingreso, si no íbamos a tener a personas capacitadas para poder atenderlas. Entonces, ¿cierto? A través de esta, de este comunicado de la UNESCO, ¿cierto? Se enfatiza, ¿cierto?, que ya sea un hecho la formación de los docentes para atender las necesidades. Ya se enfatiza la importancia de la participación de todos los actores involucrados en la educación inclusiva, de que no solamente sean, por ejemplo, que nuestros pequeños lleguen y no sepamos cómo atender, por ejemplo, a sus necesidades y solamente les demos una tarea que deban realizar, ¿cierto? Y al día siguiente le vamos a entregar la misma tarea porque funcionó bien. Ya no es que nuestro niño o nuestro joven solamente esté en el contexto, ya, a que, sino que apunta a que se le entregue realmente la educación. ¿Cómo? Nuestros docentes, ¿cierto?, van a estar mucho más preparados para poder adaptar la educación para ellos. Ya, continuamos. También, ¿cierto? Así que convencidos de la riqueza personal, ¿cierto? Que la riqueza personal genera riqueza al país, ya que ésta tiene lugar a través de la educación y el desarrollo humano y de los avances en materia de derechos. Ya, se busca, ¿cierto?, que la misma educación va enriqueciendo a nuestro mismo país. Ya a medida que tenemos a más personas que tengan acceso a poder educarse, ya vamos a tener también un país que tenga muchas más personas habilitadas, ¿cierto? Eh, para poder entregar, ¿ciertos? Todo su labor y contribuya a la economía de nosotros mismos. Perdón. Estos ciertos van a ser algunos de los principios de fundamentos internacionales que influyeron en el desarrollo de la educación chilena en Chile. Ya, pero a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Estos avances van llevando la educación mucho más allá. Se reconoce la necesidad de realizar intervenciones en materia educativa para extender la educación básica y así fortalecer la superior, así como la investigación científica y tecnológica que nos lleve a alcanzar un desarrollo autónomo a todos los países. Ya no solamente estamos hablando ahora de fortalecer la educación básica, ¿cierto? Que nuestros niños tengan la posibilidad, sino que también los jóvenes, ¿cierto? Educación media, ya apuntando a la educación superior, también puedan, ¿cierto?, acceder a esta, que no se les impida el paso por tener alguna condición que sea diferente a las demás. Ya, eso es súper importante. Comprendiendo que la educación es capaz de ayudar a garantizar un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro, y que simultáneamente contribuye al progreso social, económico, cultural, a la tolerancia y a la cooperación internacional. Se le da especial importancia a que todos, ¿cierto?, tengan acceso a la educación. ¿Por qué? Porque a futuro, ¿cierto?, van a ser las personas que van a ser la base, ¿cierto?, de nuestro país, que van a ser los futuros impulsores, ¿cierto?, de generación, de más aprendizaje, de entregar, ¿cierto?, nuevas herramientas para el funcionamiento de nuestro propio país. Reconociendo la necesidad, ¿cierto?,
reconociendo la necesidad de dar a las generaciones presentes y venideras una visión ampliada y renovando el compromiso con la educación básica para todos, que expresan el grado y la complejidad del desafío, establecen un propósito común, la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Ya, tenemos, ¿cierto?, todas estas estrategias que se han ido implementando durante el tiempo, ya, todo esto. Se busca impulsar la educación, que llegue a muchas más personas, ya que todos tengan la posibilidad, ¿cierto?, de aprender a leer, que esto va a favorecer también a la autonomía que tengamos. Mientras mayores herramientas educativas tengamos, ¿cierto?, vamos a ser personas que vamos a brindar mucho apoyo a nuestro propio país, lo vamos a hacer crecer, ¿ya? Y el propósito común para esto es la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje solamente. La educación inclusiva se basa en la idea fundamental de que todos los estudiantes, independientes de sus características o necesidades, tienen derecho a una educación de calidad que les permita alcanzar su máximo potencial. Esta visión contrasta con el modelo educativo tradicional que a menudo segrega, ¿cierto?, a los estudiantes con discapacidad u otras necesidades educativas especiales en escuela o aulas separadas. Ya, como veíamos antiguamente, ¿cierto? No existían muchas herramientas si nuestro pequeño tenía alguna situación de discapacidad. Anteriormente, ¿cierto? Existía modelos que eran tan estandarizados que si nuestro pequeño lograba ingresar a un establecimiento de escuela regular, ¿cierto? Ya puede ser que la mayoría de las veces fracasase en ese sistema porque no le estaban brindando mayores apoyos. Ya, si pensamos que para algunas personas que incluso no teniendo alguna discapacidad, ya tenemos formas de aprender que son distintas y aún así nos vamos quedando atrás del resto. Ya, si no existen planes para que nosotros también podamos llegar, ¿cierto?, a alcanzar los objetivos, ¿cierto?, para ese año, para ese curso, ya, y más aún, si tenemos alguna condición, algún diagnóstico, alguna discapacidad, va a ser mucho más difícil, ¿cierto?, que nosotros podamos adaptarnos a lo que nos están enseñando, que sea todos los días esa misma metodología, nos vamos a ir quedando atrás, ya nos vamos a quedar atrás. Y si además nos costó mucho ingresar al establecimiento, ya los fundamentos de esta educación inclusiva se sustentan en los siguientes conceptos. Helen, tienes encendida tu cámara. Ya, ya, ahora sí. Los fundamentos de la educación inclusiva, ¿cierto? Decía que se sustentan en los siguientes conceptos que vemos acá. Son los valores de la diversidad, ya que reconoce y valora toda nuestra múltiple diversidad que tengamos, ¿cierto? De personas, de niños, de jóvenes, de adultos, de humanos todos, como una riqueza. Ya, algo que va a enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. Se trata de crear un ambiente escolar donde todos se sientan valorados, aceptados y respetados, independiente de sus características. Todos vamos a aportar, ¿cierto? Y hacer ver que nosotros somos parte de ese todo. ¿Ya? Somos todos muy distintos. Ya, yo soy bueno siendo en matemática. Yo soy bueno hablando, expresándome. Yo soy bueno actuando, bailando. Soy ya mi personalidad, ¿cierto? Yo soy bueno y puedo apoyar, ¿cierto? Dibujando. Ya todos tenemos, ¿cierto? A distintos, todos somos muy diversos, ¿cierto? Y desde esta mirada, ya todos vamos a tener distintos estilos de aprendizaje, distintas habilidades, distintos ritmos también, de acuerdo a nuestras experiencias, también vamos a ser diferentes y vamos a aportar algo único a nuestra aula. Sobre el respeto a las diferencias, implica, ¿cierto?
respetar las diferencias individuales de cada uno de nosotros. Ya tanto capacidad como necesidad, ¿cierto? Deben ser valoradas. Se trata de crear, ¿cierto? Este ambiente donde todos sintamos que somos queridos, somos respetados, somos tratados como personas con derechos. Ya, independiente de cómo seamos, independiente si algo nos cuesta mucho, ya, si vemos, por ejemplo, algún pequeño que tiene mucha dificultad en algún área específica, no lo resaltamos. Ya tampoco tratamos, no elogiamos mucho al que se saca solamente siete. Ya, ¿por qué? Porque nuestros niños, ¿cierto? Que les cuesta mucho más, se pueden sentir muy mal, ¿cierto? Si siempre estamos elogiando a uno solo de nuestros compañeros. Ya, si elogiamos siempre a la persona que tiene siete, claro, tiene mucha importancia el que tenga solamente siete. Pero también se valora que nuestro otro compañero, ¿cierto?, sea muy empático y ayude, apoye a nuestros compañeros, por ejemplo, cuando vea que alguno está triste, necesita alguna palabra, puede ser que nuestro pequeño vaya y le entregue algún juguete, le entregue algún elemento, o solamente lo trate de hacer reír. Eso igual debe ser valorado, ¿ya? Igualdad de oportunidades. Garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse y alcanzar metas. Ya, implica eliminar cualquier tipo de barrera que restrinja el acceso. Ya, como, por ejemplo, si existe alguna situación de discriminación entre los compañeros. Así, por ejemplo, presenciamos que algún compañero está eh, haciendo bullying directamente a otro, ya lo está discriminando por cualquier situación, por ejemplo, porque nuestro pequeño sea de alguna religión distinta a ellos. Ya nosotros, ¿cierto? Tenemos que ver eso, ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Ya por qué? Porque está discriminando derechamente. Lo que puede provocar que quizás nuestro niño se sienta mal de participar en ese curso, ya no quiere ir al colegio, ya no quiere estar en aula, va a negarse a participar en los talleres. Ya por lo tanto, él mismo se autoexcluiría, ¿cierto?, de las oportunidades que le está brindando el espacio escolar. Distinto es que también puede ser que el espacio escolar le esté quitando oportunidades. Si, por ejemplo, hablábamos de un trabajo que es manual y nuestro pequeño tiene mucha dificultad con la parte manual, quizás si nosotros le decimos ya vamos a ver una película y tú te quedas viendo la película y no participas de la clase o te puedes ir al patio. Ah, sería una total, eh, sería una acción, ¿cierto?, que sacara totalmente, ¿cierto?, le quitara todas las oportunidades de aprendizaje a nuestro pequeño. Pero, por ejemplo, si es muy mal, tiene mucha dificultad en las actividades manuales, ¿ya qué le podemos decir? Ya, pero puedes, ya tú no, bueno, si no tienes dificultad para las actividades manuales, para dibujar y para recortar, ya nos puedes apoyar pegando, nos puedes apoyar con las ideas, qué ponemos primero, ya siempre brindar la oportunidad de que nuestro niño participe, ya porque igual a través de ese tipo de actividades se generan aprendizajes de la asignatura en sí, ¿cierto? De la materia, pero también se entregan aprendizajes que son esenciales para el desarrollo de los pequeños, como el desarrollo de habilidades sociales. El poder participar con los demás es sumamente enriquecedor para nuestro pequeño que tenga alguna necesidad educativa especial, como también para el resto del contexto, que quizás no tenga alguna patología de base, pero también, ¿cierto? El participar con el otro ya va a entregarle también herramientas para cuando ellos sean más grandes, ¿cierto? Y se encuentren con otra diversidad de personas. También participación activa de todos. Promueve la participación de todos los miembros de la actividad educativa. Crear un entorno colaborativo, ¿cierto?, donde todos contribuyan al aprendizaje y bienestar de todos los estudiantes. Responsabilidad compartida. Ya, la responsabilidad va a caer en todos los actores involucrados para poder, ¿cierto?, generar todo esto que estamos hablando. Ya, las autoridades educativas tienen que poner una parte que es esencial, ¿cierto? Que va a ser la base y la que nos va a cuidar, ¿cierto? Que a través de sus políticas que se vayan realizando efectivamente las acciones. Podemos tener todas las buenas intenciones, pero puede ser que de pronto alguna persona que dirija nuestro establecimiento
ya no esté realizando, no nos permita realizar acciones que favorezcan la inclusión. No nos permita, por ejemplo, adaptar una clase y no hacerla de manera oral, ¿cierto? Sino que la vamos a hacer de una manera, lo vamos a hacer a través de proyectos, esa clase. Y así nos niegan la oportunidad. Y ahí tienen que estar nuestras políticas también, que nos digan que en ningún momento nos van a negar, ¿cierto?, el poder adaptar una clase y hacerla más atractiva, ¿cierto?, para todos, que atiendan más las necesidades de nuestro alumnado. Ya, también está la familia, los docentes, paradocentes, todo el personal del establecimiento educacional, ya, los padres, la familia completa también tienen que ser parte de tienen que ser responsables, ¿cierto?, de la creación de esta escuela que sea más inclusiva. Todos deben trabajar en conjunto para poder, ¿cierto?, crear un sistema educativo que sea verdaderamente inclusivo y que verdaderamente dé igualdad de oportunidades a todos. Ya no sacamos nada con que una persona se movilice por la inclusión de todos si el resto va a estar en un modelo anterior o va a estar con una mirada crítica, ¿cierto?, de lo que se está haciendo. Si nuestra familia no está participando, no está haciéndose cargo, ¿cierto?, de las necesidades que vayan ocurriendo, nos va a costar mucho llegar a la meta, ¿cierto?, que es lo que se propone. Sobre los principios de la educación inclusiva, en base, ¿cierto?, a todos estos fundamentos mencionados anteriormente, la educación inclusiva se guía por los siguientes principios. Ya, bueno, ya nombramos los fundamentos, pero aquí están los principios. La equidad. Todos los estudiantes tienen un derecho a educación de calidad. El acceso. Ya todos tienen que tener acceso, ¿cierto? Ya vemos que esto se está viendo hoy en día y hace tiempo atrás se está viendo que existen mayor acceso para todos. Las políticas se han modificado. Ya no se está, como les decía, no se está negando la matrícula. Por ejemplo, los programas PIE, Programa de Integración Escolar, tienen cupos limitados para sus estudiantes. Ya, dependiendo de la subvención y de la cantidad de estudiantes total, ¿cierto?, de un establecimiento, hay cupos para los programas de integración escolar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hay más postulantes con necesidades educativas especiales versus los cupos que existen. Ya, hoy en día, el establecimiento educacional, independiente de la cantidad de cupos que tengan en los programas, tienen que aceptar de todas formas a estos niños o jóvenes. Ya no les puede negar la matrícula aunque no tengan cupos en el pie. Y hay programas también que apuntan a esos niños que están fuera del programa. Eso igual lo vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, ¿cierto? La participación es otro principio. Ya todos tienen ese derecho a participar, no lo vamos a dejar fuera de la clase porque tiene alguna dificultad física, por ejemplo, para poder hacerlo. Vamos a adaptar, ¿cierto?, algún elemento de la clase para que nuestro niño pueda hacerlo. Vamos a adaptar esa prueba para que no tenga que escribirla, ya, para que la pueda hablar. El éxito. Ya se busca que todos se brinden, ¿cierto?, todas las herramientas para lograr que cada uno de nuestros estudiantes alcance su máximo potencial, alcance la máxima enseñanza posible, ya pueda tomar todos esos conocimientos, pueda integrarlos, pueda llevarlo a la vida cotidiana. La personalización, ya la enseñanza debe adaptarse de acuerdo a nuestros pequeños. La, la personalización, la colaboración, todos deben colaborar. Ya no se va a hacer la escuela inclusiva solamente si un inspector, por ejemplo, tiene muchas ideas y nadie está respaldando todas estas ideas que tenga. Ya así no va a funcionar. Tiene que haber colaboración de los demás, tienen que estar las familias también. Ya, el apoyo a todo estudiante que necesite algún tipo de apoyo o adecuación para sí mismo, ya que el establecimiento se lo pueda brindar.
que tengamos a nuestros profesionales mucho más capacitados para poder atender a nuestros pequeños, ya que nosotros seamos capaces, tengamos las herramientas y tengamos la capacidad de formar algunas estrategias para poder apoyarlos. Si nosotros tenemos dificultades, todos las tenemos, ya no todos sabemos todo, independiente de todo lo que estudiemos, todas las personas, todos los niños, jóvenes y adultos con los que nos encontremos en la diversidad del aula van a ser diferentes. Ya, entonces, independiente, nosotros muy bien, si estudiamos mucho, mucho, mucho y tratamos de aprender lo máximo posible, nos actualizamos súper bien, pero siempre va a haber alguna cosita que nos queda ahí pendiente. En algún momento vamos a conocer algún pequeño que nos va a dejar como, wow, ya, ¿qué podemos hacer? No, esto no resultó, esto tampoco. Ya, ¿qué hago? Lo conversamos, ¿cierto?, con el resto del equipo. Ya, preguntamos qué más podemos hacer. Si la otra persona también tiene dificultades, vamos ahí entre todos, ¿cierto?, armando algún tipo de estrategia. Ya nos apoyamos también nosotros, en nosotros mismos, en el resto del equipo, en lo que podemos averiguar, lo que podemos estudiar, ¿cierto? Ya, y ahí vamos a lograr, ¿cierto?, tener alguna estrategia para que nuestro niño no se quede, por ejemplo, no trate de estar fuera de la sala todo el rato. Ya, por ejemplo, hay pequeños que les cuesta mucho tomar, ¿cierto?, este ritmo en el aula, es permanecer, ¿cierto?, dentro del aula por 45 minutos, es tremendamente desafiante para ellos. Ya probamos muchas cosas, pero aún no es posible. ¿Cómo podemos hacer que no negarle la participación en el aula si nuestro niño solo quiere estar afuera? Ya, ¿cómo lo hacemos? Ya, estrategia, hagamos un cojín sensorial, ya, cosas como muy típicas que se utilizan en los colegios. Ya vamos a hacer tiempo fuera y luego vamos a volver al aula. No nos resultó porque nuestro niño no quiso por nada, se desreguló al final, solo lloraba. Ya, no está funcionando. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo apoyamos en el aula, nos quedamos, ¿cierto? Nos turnamos, hacemos una pausa activa en el aula, ya después continuamos con la clase, después hacemos otra pausa para estirarnos, un ejercicio físico, ya, y después, antes de terminar la clase, felicitamos a todos nuestros niños, ya les decimos muy bien, se portaron muy bien. Integramos también estos, no sé si recuerdan los pictogramas, ya los ponemos también en el aula para que nuestros niños los vean, ya, y vayan tomando, No, ¿cierto? Vamos tomando sal de ahí. uy, vamos tomando también vamos tomando estas herramientas para usarla para que nuestros niños tomen el hábito de estar en el aula. ¿Ya? Entonces así vamos implementando estrategias y brindando todo el apoyo posible entre nosotros mismos y hacia nuestros pequeños. Respeto por la diversidad, ¿cierto? El nombre lo dice. La diversidad debe ser valorada, recordemos, no tenemos que decir que alguien no, si alguien no es capaz de realizar algún tipo de actividad, no le podemos decir que no participe. La implementación de la educación inclusiva requiere un compromiso continuo, ¿cierto? Tiene que ir siendo continuo, ir variando, irlo reforzando por parte de todos los sectores de la sociedad, ya, un proceso que va a implicar cambios muy profundos en el sistema educativo, en las prácticas que tengamos, ¿cierto? Y en la mentalidad misma de toda la comunidad. Sin embargo, los beneficios de la educación inclusiva son invaluables, ya que permiten crear una sociedad más justa, equitativa, respetuosa de la diversidad. Lo que les decía, ¿cierto? Si nuestros pequeños que tienen alguna necesidad educativa especial o tienen alguna discapacidad o algún trastorno, están compartiendo con los compañeros que no presentan esas necesidades. Se está logrando un trabajo colaborativo entre todos, que todos están apuntando, todos están aportando algo. Cuando estos pequeños lleguen a grandes, ¿cierto? No vamos a ver situaciones que veíamos hace 10, 15 o 20 años atrás. Ya cuando se discriminaba, nos reíamos de algunas personas que tenían alguna diferencia física, por ejemplo. Ya habían programas incluso que nos hablaban, ¿cierto?, de ese tipo de cosas y como que la sociedad, ¿cierto?, lo asimilaba súper bien y lo tomaba como gracioso. Hoy en día no es tan así, ¿cierto? Hoy en día estamos como algunos como cambiando un poquito el chip y vemos que no es tan bueno ver las cosas de esa forma o tratar a alguien de una forma tan distinta. Ya, si quizás la persona tiene alguna dificultad y nosotros lo tratamos de una forma que sea muy
incluso llega a ser discriminatorio si nosotros tratamos como de ver a la otra persona como alguien que necesita mucha ayuda, como alguien que no puede ejercer su autonomía, no puede ejercer sus decisiones, tal vez por encontrarse en una situación de discapacidad. Ya, vamos a ver que nuestros niños, a medida que van creciendo, ¿cierto? Y se va renovando esta sociedad adulta actual, ya que van tomando ellos, ¿cierto? Van siendo parte de este proceso, vamos a ir viendo que los resultados reales de este proceso inclusivo. Ya vamos viendo que ya nuestros niños, nuestros jóvenes van a decirnos otro tipo de cosas cuando son más grandes. Ya quizás no va a pasar eso que ocurría antes, que algunos utilizaban alguna situación de discapacidad para realizar algún tipo de broma. Ya eso ya no se está viendo. Sobre estos objetivos, ¿cierto? De la escuela inclusiva, que veíamos los principios, fundamentos, principios y los objetivos. Ya, promover el desarrollo de una serie de capacidades y aprobación de determinados contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan participar e integrarse en su medio sociocultural. La, la escuela inclusiva no desconoce que existan diversidad, ¿cierto? Si bien existen diversidad de necesidades, diferentes, diversas habilidades, también existen diferentes culturas dentro de una misma comunidad educativa. Eso también debe ser respetado y valorado. Ya, si tenemos a nuestros pequeños que quizás tienen alguna religión, ya que no les permita, bueno, que sea distinta a la de la mayoría de sus compañeros, no los podemos obligar, ¿cierto?, a que se adapten a lo de sus compañeros. Ya, se respeta a cada uno, tampoco los vamos a hacer cambiar. No los podemos hacer cambiar ni hacer cambiar a los demás de religión. Ya vamos a hacer que eh, se respete, ¿cierto? Lo que profesa cada uno, ya se les da un espacio también a cada uno para que lo puedan disfrutar. Ya, si existe alguna, por ejemplo, si estamos en una escuela que está en un contexto indígena, ya vamos a tomar también esa parte indígena, cuando existan celebraciones propias de la comunidad indígena, también las vamos a hacer parte de nosotros, las vamos a llevar a nuestra comunidad educativa para que todos nuestros niños también lo puedan disfrutar. Favorecer también la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, fomentar participación, solidaridad, cooperación, eso ya lo habíamos visto. Impulsar la democracia y la justicia, favoreciendo que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independiente de sus condiciones personales, sociales, culturales, incluso aquellos que presentan alguna discapacidad. Ya les había comentado el beneficio, ¿cierto?, de que nuestros niños aprendan juntos. Anteriormente, ¿cierto? No existía, eh, anteriormente no existía una escuela especial y una aula regular. Ya estaba solamente el aula regular, ¿cierto? Donde iban todos nuestros niños que se pueden adaptar muy bien a los contenidos, en su mayoría. Y muchos niños que necesitaban, ¿cierto? Que quizás tenían mucha dificultad o eran mucho más dependientes por temas cognitivos, por temas físicos, ya no tenían acceso a la educación derechamente, si no los aceptaban en la escuela regular. Posteriormente se crea la escuela especial, ya buscando atender también esas necesidades y adaptándose mucho más, ¿cierto? Adaptando su currículum, ¿cierto? Para que el aprendizaje llegara a todos, y con personas que también se iban adaptando también y aprendiendo mucho más para atender esas necesidades. Y también posteriormente se crea el que en la educación regular también puedan ingresar estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que ha hecho que hoy en día todos nuestros niños compartan un aula común, ¿cierto? Con personas con o sin algún grado de discapacidad, con necesidades educativas especiales. Ya dentro de las personas sin discapacidad también existen necesidades educativas especiales. Ya van a existir también diferencias en cómo aprendemos. Ya todos vamos a ser muy diversos, todos compartimos y eso va a favorecer a nuestra sociedad futura.
concientizar, ¿cierto?, tanto a la administración pública como a entidades privadas de la necesidad de flexibilizar las estructuras educativas. Hoy en día, todas las políticas que se van realizando, que son educativas, van apuntadas al sector, al sector público, la mayoría. Entonces, su mayor accionar está ahí. A toda imposición que se ponga va directo allá y establecimientos que reciben algún tipo de subvención del Estado. Ya, ellos son mucho más reglados, ¿cierto?, por el Estado mismo. Pero también hay algunos alcances que llegan a los establecimientos privados. Los establecimientos privados tampoco es que se organicen por sí mismos. Tienen otras acciones que ellos pueden y atribuciones que pueden tomarse por sí mismos, ya cuando son, no tienen ningún tipo de subvención externa. No es que funcionen así libremente. Ya, también se rigen por otros estamentos, pero también se apunta en algunas políticas específicas el también normar esa educación privada. Ya hay algunos artículos que son específicos y que también van a arreglar, ¿cierto?, la educación que es totalmente privada, que es privatizada. Ya no es que puedan estar, ¿cierto?, así muy, muy libres. Da igual hay cosas que son puntos que van, ¿cierto?, que sí o sí tienen que trabajar también en una escuela que sea 100% privada. Potenciar la idea de la escuela como comunidad educativa ligada al sentido de pertenencia y la responsabilidad compartida, ya la habíamos nombrado, todos tenemos que ser partes de todo. Si vamos a avanzar hacia la inclusión, todos tenemos que poner un granito de arena. Ya no vamos a dejar que el director del colegio haga todo, ya que el sostenedor ya realice una adecuación y en cuanto al espacio físico y hasta ahí llegaría nuestra inclusión. Ya todos tenemos que poner una parte. Desarrollar estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar y atender las necesidades y características personales de cada alumno. Ya, hoy en día vemos ese objetivo reflejado cuando veíamos la ley de TEA, ya que la ley de TEA nos dice que ahora, ¿cierto?, se van a realizar, ¿cierto?, programas, ¿cierto?, específicos para atender las necesidades de nuestro niño. Ya vamos a tener todo el antecedente de cómo atender una desregulación, por ejemplo. Ya vamos a tener, ¿cierto?, muchas más estrategias para afrontar ciertas situaciones. Ya eso va totalmente en concordancia con lo que es un principio de la escuela inclusiva, ¿cierto? Un objetivo que tiene la escuela inclusiva. Y que nosotros, ¿cierto?, tengamos esas estrategias y las podamos ir aplicando. Respecto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad, saludo fundamentalmente el respeto y reconocimiento de las diferencias en los escolares, orientando acciones para atender cultura, la pedagogía y la diversidad. El respeto a la atención a la diversidad es esencial, es, es la esencia, perdón, de la escuela inclusiva, su razón de ser. El reconocimiento de esta diversidad debe concebirse como un rasgo personal irrenunciable y como un derecho, ¿cierto?, que ha de ser contemplado y alentado en la escuela. Todo esto, ¿cierto?, va a suponer un salto cualitativo que supera modelos anteriores en los que todos los individuos debían ir homogeneizándose en pro de la buena marcha del grupo y la uniformidad, perdón. Ya. ¿Qué nos dice esto? Que el reconocimiento de esta diversidad, ¿cierto?, es un rasgo personal que es irrenunciable, ya que esta diversidad ha existido desde siempre, ¿cierto? Solo que anteriormente, en los modelos educativos anteriores de esta educación inclusiva, eran las personas, como les había dicho, las que se tenían que acoplar al sistema, ¿cierto? Acoplarse al resto del grupo de los estudiantes. Yo me adapto para calzar en esta escuela, ¿ya? Y a través de este modelo inclusivo es todo lo contrario. ¿Ya? Todo lo contrario, ya nosotros se va a respetar que nosotros seamos diferentes.
No va a ser como antes que nos tuvimos que adaptar y puede que lo logramos, ¿cierto? Lo logramos adaptarnos al resto, cumplimos, sacamos muy buenas notas, ya, pero nos costó muchísimo, ¿cierto? Y tuvimos que cambiar nosotros, nuestra esencia misma tuvo que cambiar para poder lograr ese objetivo. Entonces se busca que no se, perdón, que no se, que no se realice, ¿cierto? Ese tipo de acciones hoy en día. Y hasta aquí hemos llegado. Extenso, extenso puede ser, ¿cierto? El ver todo lo que es, ¿cierto? Las bases de lo que hoy vemos como educación inclusiva. Ya, así que la recomendación es que lo puedan revisar en el documento, lo puedan leer de nuevo y me pregunten cualquier duda que tengan. Ya, mañana vamos a ver, vuelvo para atrás. Mañana vamos a ver el marco legal y las políticas públicas en Chile. Ya la historia de cómo Chile, ¿cierto? Tomó todo esto que hoy estábamos viendo, tomó todas las miradas de todo esto y las imposiciones también, ¿ya? Y las llevó, ¿cierto? A lo que es la educación de hoy. Ya, dicho lo anterior, vamos a pasar lista. Ahora sí, cualquier duda, consulta, me la pueden decir en este momento porque voy a buscar la asistencia. Ya voy a buscar la asistencia y acá les comento que no tengo acceso a la cámara. Así que si nombré a alguien y no está presente, me tienen que avisar, por favor. Claudia Acuña, Acá estoy presente. gracias Claudia. Emma Arzola, Emma. Nicole Astudillo, Nicole. Bernardita Calderón, Presente, señorita. gracias Bernardita. Carolina Karcher, Por acá estoy, María José. gracias Carolina. Cintia Carrizo, De nada. Profe, por acá estoy con una fonía terrible, no estoy en Chile, así que no puedo dar la prueba, pero sí estoy conectada a las clases. a ver, ¿quién ¿Me nos estaba escucha? hablando? Carolina. Ah, Cintia, ya Carolina. Cintia Carrizo. Cintia Carrizo. Es Cintia. Es Cintia María José la que está fuera Sí, del país. estoy con Ah, afonía terrible, Cintia, sí, se nota, pero cuídese mucho escuchando. y disfrute. Sí, entonces no puedo estar, no con esta fonía que me dio, difícil, con el clima, horrible. Pero Oh, sí, no podré dar la prueba el domingo. no se Así que preocupe. después la puedo dar, ¿no es cierto? Sí, en el plazo extraordinario al final del Ya, módulo profe, gracias. va a tener ese plazo para poder rendirla. Toma agüita ahora Ah, con limoncito. sí, tomando Pucha, cualquier remedio. Ya, profe, gracias. de nada, disfrute. Pía Catalán, Ah, Aquí estoy, María José. gracias, Pía. Alejandra Díaz, Alejandra, Presente. gracias, Por Alejandra. acá, presente. Lilian Espejo, Lilian. Sonia Estuardo, Darling González, María Lara, María Lara, Tamara Lara, Tamara,
Cintia Loaiza. Cintia Loaiza. Natalia Morales. Presente. Ah, Natalia, gracias. Gracias, Natalia. Beatriz Moya. Beatriz. Presente, profe. Presente, Gra- profe. Gracias, Beatriz. Alicia Ortiz. Presente, profe. Gracias, Alicia. Daniela Peralta. Presente. Gracias, Daniela. Amalia Salas. Amalia. Vicky Salazar. Presente. Gracias, Vicky. Catherine Silva. Catherine. Gloria Varas y Helen Zambrana. Presente, profe. Gracias, Helen. Deme un segundito. Y estamos todos. ¿Alguien no nombré? Parece que ya estamos todos, así que ya, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Y bueno, nos vemos mañana. Terminamos muy puntuales. Ya, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Y bueno, que estén muy bien, a descansar ahora. Cualquier duda, consulta, me lo pueden escribir al chat o lo vemos directamente mañana. Ya, que estén súper bien. Y cualquier duda con la asistencia del módulo anterior también. Si alguien tiene alguna diferencia con su módulo anterior en cuanto a asistencia, me puede dejar un mensaje con nombre, apellido y la fecha y el motivo, si ese día justificaron, si ese día no asistieron y yo los dejé ausentes. Me lo dejan ahí para poder modificarlo. Ahora sí. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, que Chao, estén muy chicas. Nos bien. vemos mañana. Chao, que estén Nos bien. vemos. Chicas.